Todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia de la asambleísta Marcela Guiñaga, con quien vamos a conversar sobre las medidas que está tomando el gobierno de, en una ley económica urgente que ha sido enviada a la Asamblea Nacional, la misma que bueno, son 2 leyes, efectivamente, la una mal llamada de ayuda humanitaria, que ya vamos a conversar con la asambleísta sobre lo que se plantea ahí, y hay otra de ordenamiento de las finanzas públicas. Queremos preguntarle a la asambleísta, bueno, ¿qué opinan ustedes como Asamblea Nacional, específicamente como Bloque de la Revolución Ciudadana, sobre estas 2 leyes, estos 2 proyectos de ley? ¿Y qué se va a hacer? ¿Se va a pedir el archivo, se va a analizar, se va a debatir, y se va a pedir alguna o se va a sugerir algunas cosas que se cambien? Pero, ¿cómo va a ser el trámite en este caso, estimada asambleísta? Muy buenos días. Hola César, gracias por la invitación y por la entrevista. Bueno, sí, el gobierno nacional remitió dos proyectos económicos urgentes. El uno lo ha denominado Ley de Apoyo Humanitario y el otro Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Cabe indicar que la Ley de Apoyo Humanitario eh, tiene medidas supuestamente que en estos momentos de alguna forma le pondrían un paliativo a la grave crisis, no solamente sanitaria que vivimos, sino también económica. Y entre esas, digamos, creemos que la que tiene acciones de urgencia Urgente, es la de ley, el proyecto de ley de apoyo humanitario. En cambio, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas eh, es una ley que en muchos de sus textos, bueno, o proyectos, porque no es ley, es un proyecto, eh, básicamente dice que dichas disposiciones entrarán a operar a partir del año 2022, con lo cual la ley de ordenamiento de finanzas públicas no tiene urgencia, por lo cual nunca debió haber sido enviada como un económico urgente. Sin embargo, de eso creemos que estas leyes, en el caso específico de apoyo humanitario, creemos que es inconveniente, creemos que es insuficiente, pretende retirar del bolsillo de las personas, de los trabajadores y de la clase media y de las empresas liquidez en estos precisos momentos cuando el mundo entero está haciendo lo contrario. En materia laboral, admite también, y conforme lo ha dicho el gobierno, que hay innumerables despidos, pero al mismo tiempo también cree que estos proyectos dan ciertas o proponen ciertas herramientas de reformas laborales que perjudican a la parte más débil de la relación, que son los trabajadores. Así que en términos generales podría decirle eso. En el caso del proyecto de finanzas públicas, es un proyecto que nada tiene que ver con la crisis sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19 y también de lo que hemos podido revisar responde a los condicionamientos y a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, creemos que esa ley, en principio, todos los dos proyectos están siendo debatidos ahora en las comisiones. La de finanzas públicas está en régimen económico, donde nosotros, nuestra bancada tiene 3 legisladores, y la otra está, la de apoyo humanitario, está en la comisión de desarrollo económico, donde también tenemos a la compañera Doris Solís, que está participando activamente. Así que en ambos proyectos estamos haciendo nuestros reparos, nuestras observaciones, y creería y debería decirte que sin anticiparme a una forma de votación, creemos que en el de finanzas públicas es absolutamente inconveniente, por lo tanto, ese merecería un archivo. Y en el caso de apoyo humanitario, creemos que hay que recoger todo lo que pueda ser positivo, reformular aquellas disposiciones que son regresivas en derechos, que perjudican a la clase trabajadora, a la clase media, a las empresas pequeñas, medianas, para poder entregar una ley que responda a la actual situación económica que vivimos los ecuatorianos. Efectivamente, la segunda, la de finanzas públicas, también nos parece, y la ciudadanía se pregunta si esto ya no fue tratado en la ley anterior que fue ya archivada. No es, no son los mismos, lo mismo lo que se está tratando en esa ley.
ese proyecto, mejor dicho. Todos los textos no son exactamente iguales, pero sí muchos son parecidos a lo que fue archivado el año pasado por la Asamblea Nacional. Entre esos, me parece que hay propuestas que son súper graves, como atentar a las autonomías de los presupuestos de las universidades, como atentar hacia la autonomía de los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados, y otras normas de manejo macroeconómico que efectivamente ya fueron desechadas por la Asamblea anteriormente. Hoy se insiste nuevamente, bueno, en una lógica de dar cumplimiento por parte del gobierno a las exigencias que le demanda el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué propuestas tienen en mente los asambleístas de la Revolución Ciudadana como para incorporar a esta ley de ayuda o apoyo humanitario? Bueno, desde el primer momento nosotros presentamos al país y al gobierno más de 20 propuestas en torno a la crisis y, y estas demandas que responden también a las exigencias de ciertos sectores y preocupaciones que tienen muchos sectores de la ciudadanía. Yo quisiera enfocar esto en 5 ejes muy rápidos. Primero, creemos que hoy hay que asegurar salud y alimento para todos los ecuatorianos, es decir, tenemos que usar todos los medios posibles para que esto esté hecho de proteger a los ecuatorianos de la enfermedad, de la pandemia, de la muerte y del hambre, porque hoy hay muchas familias que llevar a la mesa de sus hogares. También que creemos, como segundo punto, que hay que asegurar un ingreso básico para la población, sobre todo para la población más vulnerable. Esto se refiere a poder transferir un salario básico vital que permita a la población al menos asegurar el consumo y las de sus necesidades primarias. Eso me parece que es muy importante. Tercero, la liquidez para la economía. Creemos que en este momento la recaudación no debe ser lo central de la discusión, sino el otorgar liquidez a la sociedad a través de vías de financiamiento interno por parte del Estado. Debemos también recuperar la plataforma de pago del dinero electrónico. Recuerden ustedes que fue altamente cuestionado por la bancada cuando se les entregó el dinero electrónico. Hasta el día de hoy no opera porque ellos no quieren que opere. Creemos que hay que recuperar este medio, cuidar la salida de divisas del Ecuador y sobre todo acceder a créditos internacionales en condiciones de financiamiento blandas que permitan abaratar los créditos en el sector privado. Otro punto que hemos propuesto, que primero está la vida y luego la deuda, que debe establecerse toda estrategia internacional de renegociación de la deuda y de la condonación de la deuda externa, para la cual debemos hacer, digamos, grandes grupos de fuerza de negociación internacional respecto de nuestros acreedores, y por ahora suspender todo pago de la deuda que tengamos ahora mismo cuando estamos en plena crisis. Por otro lado, también quisiera decir que parte de las medidas que hemos propuesto es dar medidas de alivio a la población que hoy está muy preocupada no solamente por la salud, por el alimento, sino por también la necesidad de cómo vamos a pagar todas nuestras deudas, es decir, poder establecer una moratoria de pago de los servicios básicos, disminución de tarifas, sobre todo el servicio eléctrico, descuentos en pensiones estudiantiles, ahora mismo que en la costa ecuatoriana los chicos están por entrar a, a clases nuevamente, pero en especial redoblar estas medidas en la provincia que más afectó, como es en la provincia del Guayas, la ciudad de Guayaquil, donde hemos tenido casi el 70% de los contagios. ¿Qué otra medida proponemos? Proponemos la protección al trabajo. El entre las partes, ya lo dije antes, es insostenible cuando Mm. o también permitamos que se vean agobiadas las empresas
con las nóminas de sus trabajadores y verse forzados a despedirlos. Finalmente, tenemos algunas propuestas que ya le hemos dicho desde el ámbito económico, recaudatorio. Creemos que hay que hacer una contribución especial a los patrimonios de más de $1.000.000, una contribución especial también a la telefonía celular y a la banca, que son los que más, digamos, más recursos y ganancias ahora mismo tienen. Creemos también que aquellos empresas o grupos económicos que fueron las beneficiarias de la última revisión tributaria deben ser las que aporten y que haya una contribución por parte de los 200 grupos económicos más grandes y más ricos del país. Es decir, César, ideas hay, alternativas las hay, pero Exacto. hoy debemos garantizar la vida de los ecuatorianos, la salud, el alimento y, por supuesto, la posibilidad de mañana de que tengamos un empleo. Exactamente, eso es lo más preocupante, porque si bien es cierto, se está poniendo estas medidas, pero al mismo tiempo se está viendo que hay mucho desempleo y entonces nosotros nos preguntamos qué va a pasar con el consumo luego en el Ecuador, porque si hay mucho desempleo, el IES va a desfinanciarse. Igual, hay cosas que van a desfinanciarse mucho, como por ejemplo el pago, la recaudación del IVA y algunas otras cosas, porque la gente sin empleo, o sea, no va a tener acceso a pagar nada. Entonces, obviamente es prudente que ustedes como bancada, pues hayan hecho estas sugerencias. Pero ahí viene mi pregunta, ¿creerle al ministro de Finanzas que vaya a aplicar las sugerencias o que después de que ustedes manden este proyecto ya aprobado, será que un ministro de Finanzas que miente tanto como decir que ha pagado solamente el capital y ahora resulta que ha pagado también hasta intereses, se puede creer en alguien así o se puede pedir ya que vaya a un juicio político este ministro? Bueno, yo creo que el ministro Martínez ha quedado claro que él no responde a los intereses de las grandes mayorías del país, él responde a los intereses de la banca, responde a los intereses de los grandes tenedores de deuda. Eso ha sido absolutamente demostrado. No le duelen los pobres de nuestro país, los desprecian. Es increíble, y le cuento, César, aquí en la ciudad de Guayaquil, que estamos en una época muy caliente, por las temperaturas muy altas, Ujú. no les importa humillar a los más pobres con tal de entregarles $60, y tú ves filas enormes de madres embarazadas cargando a sus hijos bajo el sol esperando recibir $60. Al menos una forma de llevar leche para sus hijos al hogar. Es decir, así de miserable es la forma como ven el sufrimiento de las familias más vulnerables de nuestro país. Entonces, el quédate en casa es bastante fácil decirlo desde la comodidad del hogar cuando tienes la barriga llena, pero no así para las personas que viven en los sectores más populares, de al menos de la ciudad de Guayaquil. Y te lo digo en mi caso porque estoy en esta ciudad, soy guayaquileña, más allá también que sufren muchos sectores en el ámbito rural de diferentes provincias de nuestro país. Así que sí me parece que es un ministro que ha dejado muy marcados sus intereses, sus claras prioridades. Y bueno, nuestra bancada ha anunciado llevar adelante la solicitud de juicio político. Ya nos encontramos recabando y recogiendo todas las firmas, ya las firmas mínimas que necesitamos, ya las hemos completado, pero estamos buscando otros apoyos de otras bancadas que permitan consolidar un juicio político donde está claro, clarísimo, que este ministro no responde a los intereses del pueblo ecuatoriano. Por otro lado, cuando me dices ¿tú crees que si se aprueba esta ley, qué va a pasar? Bueno, en el caso de que la ley se apruebe con los cambios que tiene que aprobarse y no en la forma como fue remitida por el Ejecutivo, ¿no? Así no le gusta al ministro Martínez, porque si no le gusta, lo que tiene que hacer es dar un paso al costado y permitir que llegue otra persona. Bueno, cuando esto es ley del país, una vez que sea aprobada por la Asamblea Nacional, que tenemos 30 días, el gobierno puede vetarla y la Asamblea puede ratificarse en los textos aprobados
o allanarse, dependiendo de cuáles sean los mismos. Así que yo creo que todavía hay mucha tela por cortar en el camino, pero ciertamente decirte que tenemos la voluntad como bancada de llevar adelante el juicio político contra el señor Richard Martínez. ¿Hay preocupación por las declaraciones de los funcionarios de este gobierno que anuncian una posible muerte cruzada, asambleísta? Bueno, nosotros ya lo hemos dicho en varias ocasiones, nuestra bancada ha sido categórica en mencionar que creemos que usar esta herramienta constitucional, que es en doble vía, ¿no? Porque también puede usarla hasta el tercer año de su mandato la Asamblea Nacional, de poder destituir al presidente, o el presidente también puede disolver la Asamblea. Nos parece que en este momento es insostenible, es irresponsable con la realidad que vivimos los ecuatorianos, es decir, ante una crisis sanitaria, la crisis económica, todos guardados en casa, sin liquidez, abonar a esta situación una crisis política nos parece que es descabellado en este momento, absolutamente. Así que nosotros hemos dicho como bancada que creemos que más allá de que sea constitucional, creemos que sería una torpeza del gobierno nacional usar esta herramienta en estos precisos momentos. Y por otro lado, también cabe indicar que, digamos, en estas instancias, el gobierno que tiene críticas de sus proyectos de ley desde sus propios funcionarios, como la señora Artola, gerente del Banco Central, que va a decir que no está de acuerdo con algunos textos, como el ex viceministro de lo laboral, que ha dicho que es regresivo que pretenda bajársele los salarios a los servidores públicos de carrera, porque eso no es posible. Bueno, te das cuenta que el gobierno no dialoga ni con sus propios funcionarios, menos con los sectores gremiales o sectores privados, y peor con la Asamblea Nacional. Así que sí creo que no es el momento para una muerte cruzada. Esto solamente abonaría al caos institucional que ahora mismo vive el Ecuador. Con lo que usted me responde, asambleísta, entonces quiere decir tampoco que hay la, la predisposición ni tampoco ninguna idea de aplicar el artículo 130, numeral 2, que también la gente está proponiendo como para que la Asamblea destituya al presidente de la República. No, no hay las condiciones políticas para ello, no es una discusión que se ha dado entre los diferentes miembros de bancadas, nuestra bancada ni siquiera lo ha planteado, vale que lo diga así categóricamente. Nosotros estamos preocupados en responder a las necesidades que tienen los ecuatorianos mismos, y las preocupaciones son, César, es la salud. Si estoy enfermo, si alguien o uno de mis seres queridos están enfermos, poderlo salvar. Y si tengo la tristeza y la dolorosa noticia de tener que despedirme de un ser querido, bueno, darle un entierro digno. Esas son las preocupaciones de los ecuatorianos. Por lo tanto, nosotros no podemos estar pensando en hoy generar o impulsar una crisis política que, insisto, lo que nos lleva es, una vez más, a mayor caos, a mayor incertidumbre y a la no solución de los problemas y de las preocupaciones que tienen los ecuatorianos. Así es, asambleísta. Otra de las preocupaciones que tenemos los ciudadanos es el día de ayer hubo una contradicción en las cifras, algo que ya sabíamos, por muchos ciudadanos sabíamos de que las cifras no eran reales, pero ¿cómo quedamos ante el mundo y cómo quedamos ante la misma ciudadanía? ¿Cómo queda el gobierno? Cuando un ministro de salud le contradice a la ministra de gobierno en las cifras y dice que ha habido 10.000 pruebas estancadas y nos topamos de un día al otro en que estamos con 22.000 contagiados. Entonces ahí nos viene la duda, ¿realmente son 10.000 los fallecidos o son muchísimos más? Bueno, yo creo que luego de esta crisis hay algunas cosas que tenemos que investigar y fiscalizar a profundidad, como el tema del manejo de las cifras. No es posible que el gobierno nacional, que ha debilitado la
la palabra de la presidencia de la República. Hoy los ecuatorianos no creemos cada vez que el presidente sale a contarnos algo, porque en primer lugar dice una cosa, hace otra, y cuando envía el proyecto dice cosas distintas. Para poner un ejemplo. Así que sí, lo de ayer es realmente vergonzoso. Entiendo que el ministro de Salud lo que ha dicho que han estado represadas estas casi 10.000 pruebas que han dado positivo y hoy que tenemos más de 22.000 contagios. Bueno, más allá de eso, yo creo que está claro la improvisación, la falta de acción coordinada, la transparencia en el manejo e información de la crisis. Porque César, en un momento como este, de tanta ansiedad, de tanta angustia que tenemos todos, que tenemos que estar en casa, que no sabemos cómo vamos a resolver mañana, es evidente que el gobierno debería darnos un poco de serenidad, tranquilidad, decir que están tomando todas las acciones, que vamos a salir de esto, y a pesar de que las cifras sean tan duras como hoy lo son, bueno, decir la verdad. Creo que eso ha sido absolutamente notorio en todas estas, me parece que ya vamos para poco más de 6 semanas en cuarentena. Sí. Bueno, son parte de las graves preocupaciones que tienen los ciudadanos. Los ciudadanos no creen en el gobierno, por lo tanto, al no creer en el gobierno, se sienten en indefensión. Sienten que no hay un liderazgo ni alguien que nos diga que vamos a salir y vamos a llegar a puerto seguro luego de esta grave crisis que, conforme han anunciado hace muy pocas horas, pasamos del distanciamiento al aislamiento, me parece. Exactamente. Que se ha mencionado así y que vamos con nuevas medidas. ¿Por qué tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué va a pasar con las empresas? ¿Qué va a pasar con el comercio? ¿Qué va a pasar con los restaurantes? ¿Van a poder abrir? ¿No van a poder abrir? Bueno, son muchas dudas que hoy mismo tenemos y que el gobierno nacional no responde a las preocupaciones ciudadanas. Como no responde tampoco ante el pedido de la alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos sobre el tema de los privados de libertad. Sí, es una barbaridad. No hemos tenido ninguna acción en ese tema, y ahora mismo ya tenemos pri- privados de libertad en aislamiento, pero ahí mismo, y algunos que ya han fallecido, cuando ya la secretaría encargada de este tema dijo que no había nada y que se habían tomado ya los correctivos, pero sin embargo estamos viendo que hasta abogados están pidiendo que se separen a los contagiados, especialmente en la cárcel 4, donde hay 2 casos ya comprobados. Entonces, ¿qué pedirle a la autoridad que realice? Porque es un pedido desde la alta comisionada de los derechos humanos. Bueno, es una forma, una vez más, de ver que el gobierno es absolutamente deshumanizado, que los miran para otras cosas. Hoy nuestros vecinos como Perú acaba de dar el otorgamiento de la libertad a casi 3.000 detenidos justamente por parte de la crisis sanitaria también que están viviendo. Nadie está diciendo que los violadores, los asesinos salgan de las cárceles. Estamos diciendo que aquellas personas que hoy no constituyen un peligro gravitante para la sociedad, se les permita a través de medidas sustitutivas o ya sea porque han cumplido parte de su pena, puedan tener una otra medida como estar fuera de un centro de rehabilitación. A mí me preocupa muchísimo la noticia de hoy de un señor, me parece Edgar Arias, que ha fallecido de COVID y que estaría, de lo que yo recuerdo, se encontraba también en el pabellón de la Tacunga, donde estaba o está el ex vicepresidente Jorge Glass. Eso me parece gravísimo, el no darle información precisa, esconder la verdad. Quizás hoy no lo podemos resolver, pero sí son susceptibles de responsabilidad de los funcionarios en el futuro, que tendrán que responder por las muertes también de aquellas personas que no fueron atendidas con medidas como las que pide Naciones Unidas de forma urgente para evitar, digamos, un desastre mayor en nuestros centros penitenciarios. Así que sí es muy grave lo que usted menciona. Dios no permita pues que esto se siga haciendo
una crisis mayor. ¿Será que el gobierno en este afán o en esta política que ha tenido de ensañarse contra sus ex compañeros, no tome estas decisiones solamente porque podría salir beneficiado el ex vicepresidente Jorge Glass? Sí, claro, por supuesto, es puro odio, puro revanchismo, pura miseria humana. Si algo, César, nos ha permitido ver esta crisis, es lo mejor y lo peor de ciertos personajes, no solamente en el ámbito político, sino en todo tipo de estamento de nuestra sociedad. Ha sido claro, ¿no? Yo creo que es mucha miseria humana e insisto, hoy no estamos digamos, para solamente dedicarnos a echar la culpa, sino a buscar soluciones. Pero esto no quiere decir que después los efectos de las malas decisiones o las no decisiones tomadas no vayan a tener responsabilidades. Y eso es muy importante que lo conozcan. El poder, eh, el poder es efímero al fin del día. Así que yo creo que hoy más que nunca debemos estar del lado de la gente que está en dolor, de la gente que todavía aquí en mi ciudad está buscando el cadáver de un familiar, de su padre, de su madre, de un hermano que no puede enterrar. Y eso te rasga el alma, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, volvamos a la normalidad, yo creo que no vamos a volver a ser nunca como éramos antes. Yo creo que a ese ciudadano que perdió a su ser querido y lo trataron como lo trataron, jamás se le va a olvidar, nunca, que el Estado no actuó cuando tenía que actuar. Exactamente. ¿Qué opinión le merece a usted, asambleísta, usted que es nacida en Guayaquil, esta analogía de la señora alcaldesa de decir que cayó una bomba como en Hiroshima y que hoy están enfrentando el virus como Esparta? Bueno, me parece que es muy circense, por decirlo menos, la utilización de esas expresiones por parte de la alcaldesa. Entiendo que quiere hacer comparaciones gráficas como para que los ciudadanos comprendan en términos generales qué es lo que vivió y qué es lo que está viviendo todavía la ciudad de Guayaquil. Pero compararnos con una bomba que fue enviada por la orden de alguien para destruir una población es absolutamente pues inconsistente, incoherente en torno a la pandemia. Lo que sí creo es que, si bien es cierto, el gobierno nacional no es responsable del COVID, porque creo que ningún gobierno es responsable, más allá de las declaraciones de Trump, Ujú. eh, sí me parece que es claro que a esto se sumó 3 años de debilitamiento de la política pública de salud. Y yo creo que uno de los grandes aprendizajes que nos deja el COVID-19 es que hoy más que nunca se demostró que a pesar de que tengas los recursos o el dinero o te creas que eres de mejor familia, si te llegó el virus, te llegó como a todos, así de simple. Hoy el COVID nos deja de aprendizaje que la salud pública es un derecho humano, que la salud pública hoy más que nunca tiene que ser pública y que tiene que ser gratuita, así de simple. Y que hoy los ecuatorianos volvemos la mirada hacia lo primordial, hacia lo básico, hacia lo esencial. Y ahí debo darle mi agradecimiento a todos esos seres invisibles que han estado trabajando en el agro y que nos han permitido abastecernos de alimentos, a los transportistas de las cadenas alimenticias, a todos los que han trabajado en supermercados, en centros de abasto, a todos ellos mi agradecimiento, a los profesionales de la salud que no han parado un solo día de trabajar con convicción, con esmero, a la fuerza pública, a los que nos han dado servicios básicos. Hay mucha gente a la que hay que agradecer. Por eso, estimado César, no podemos estar a favor de una ley que le mete la mano al bolsillo a la clase trabajadora. A esa clase trabajadora, a ese guardia de seguridad que gana $500 y que hoy quiere el gobierno nacional o pretende que a ese trabajador se le pase la factura de la crisis. El Fondo Monetario Internacional acaba de decir que la factura de la crisis sanitaria deben pagar los más ricos de las sociedades. Solo en este país pretende hacerse a la inversa. Así que a estar alertas a los ciudadanos, a estar pendientes,
de que no podemos apoyar un proyecto de esa magnitud. Así es, estimada asambleísta, estamos de acuerdo con usted. Quería, aprovechando esta oportunidad, preguntarle también sobre el tema jurídico. ¿Cómo es posible que en una pandemia, en una cuarentena, solo se haya convocado para la lectura de una sentencia, cuando hay más de 2.500 causas represadas en el Consejo de la Judicatura? Hoy se está hablando inclusive de que se va a trabajar, obviamente también por estas plataformas, pero hubo un caso específico en el que un memorándum paró las acciones constitucionales de protección. Y obviamente ya parece que han rectificado, pero, o sea, ¿por qué este desfase en la función judicial, abogada? Bueno, es claro y evidente que la función judicial es permeable a los intereses políticos del gobierno de turno. Eso es lo criticable. Si antes se criticó, hoy también debe ser criticable, pero algunos aplauden a cuenta de que una sentencia haya sido dictada contra uno de sus grandes adversarios políticos. Yo siempre he dicho, a los adversarios políticos se los derrotan las urnas, no a través de sentencias malhabidas, violentando procedimientos y garantías constitucionales. Eso al fin del día creo, no le tengo mucha esperanza, lamentablemente, César, a la justicia ecuatoriana, pero creo que a nivel de cortes internacionales, en su momento se va a revertir toda esta cantidad de eh, canalladas y falsedades que se han levantado en torno a este proceso. Ahora usted lo dice con claridad, está más que evidente los intereses respecto de este juicio al que denominaron el juicio del siglo versus los intereses de los ciudadanos en torno a sus causas represadas, a esa madre que se ve abocada a ese proceso de alimentos que no camina, a ese ciudadano que está esperando que alguien lo indemnice porque le robaron su carro, entre muchas otras denuncias, como el propio caso INA Papers, que hasta el día de hoy pasa de investigación previa, porque ahí no tiene las mismas prioridades la señora fiscal. Eso deja notar que hay más intereses políticos que el verdadero afán de encontrar la verdad y luchar contra la corrupción. Me parece que yo creo que los ciudadanos lo tenemos claro, absolutamente claro. Los ciudadanos no se dejan hoy digamos, convencer por estas cortinas de humo que se están haciendo una trafacía total. Eso es evidente, ¿no? Así que yo tengo la esperanza que los ciudadanos cada vez creen más en este tipo de actuaciones, pero es una pena que no podamos tener una justicia que no se vea permeada por los intereses ni económicos, ni las presiones sociales, ni las presiones políticas. Exactamente, como sorprende también que una publicación de investigación de ciertos periodistas sea usada como noticia criminis en ciertos casos y en otros, como por ejemplo la investigación que hace este mismo portal sobre la minería y donde está involucrado el señor Juan Sebastián Roldán y su tío, haya sido desechada y ni siquiera se ha tomado en cuenta por la fiscalía, ¿no? Como otros casos, los sobornos Bueno, justicia Petroecuador y todo selectiva, eso. ¿no? Exactamente. Correcto. Justicia selectiva, Entonces, eso también es lo que sorprende de que la una vez rapidez más. con la que actúa la fiscalía en ciertos casos y en otros los deja pasar. Asambleísta, queremos agradecerle por su presencia aquí en Hoja de Ruta. Como siempre, es un honor tenerla acá. Y bueno, la invitación está hecha para una próxima oportunidad. Esperemos cómo siguen los debates en la Asamblea y pediremos su concurso para que nos informe cómo van los debates. Con todo gusto, César, siempre es un placer pues con usted y con los compañeros de Hoja de Ruta. Así que adelante, mucha fuerza y con la unidad de los ciudadanos saldremos adelante. Así es, estimada asambleísta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a A todas ti. las personas que se han conectado también y queremos enviarle pues al asambleísta un abrazo, que esté bien ahí también en este aislamiento que estamos todos los ecuatorianos y pues siempre con mucha fuerza como siempre, ¿no? A darle hacia adelante. Muchísimas gracias a Un todos, fuerte nos abrazo topamos más tarde. a ti. Gracias, gracias asambleísta.